Nuestra zona cafetera alberga, entre muchas cosas valiosas, una industria que se ha ganado el lugar que merece en el mapa del mercado nacional e internacional. Esto se ha logrado gracias al trabajo de distintas empresas que a través de los años se han consolidado con paciencia, entrega y pasión. Algo que sin duda vale la pena mostrar y conocer. Y qué mejor manera de hacerlo que desde adentro, desde el centro de los procesos mismos, pues la magia de estos se mezcla a su vez con un talento humano cargado de historias que enriquecen y hacen posible cada producción. Esto es Hecho en el Eje, una serie documental dedicada a mostrar lo que se vive en el paso a paso de los diferentes procesos y lo que todos ellos tienen en común: la visión de crecimiento, las historias escritas con el pulso del emprendimiento, las ganas, la dedicación y, por supuesto, el eje cafetero. Aquí podrás ser testigo de lo que pasa en el corazón de la industria cafetera. Induma es una empresa orgullosamente colombiana. Desde sus inicios nació en la ciudad de Manizales. En este momento tenemos 450 empleados. Los dedicamos más que todo a transformar lámina cold roll, madera, polipropileno, policarbonato, aluminio. Es una empresa que nace con mi papá. Nace en los inicios de la violencia del Quindío. Mi papá era un caficultor que se dedicaba más que todo pues a la parte de café. Llegó, se casó y en la violencia se tuvieron que venir a Manizales y su padre tenía unas accioncitas en una empresa muy pequeñita que era Induma. Él es una persona sumamente visionaria que empezó a hacer estudios y aprender cosas de parte de él didácticamente y empezó a crear una empresa en la cual hoy en día nos sentimos muy orgullosos. Llevamos 60 años en el mercado. Nace con los herrajes, primero que todo para las puertas. Posteriormente empezamos a hacer una línea eléctrica muy exitosa, que hoy en día también es una parte grande de nuestro core del negocio, y posteriormente hace un estudio de mercado en la cual lo grande que es y lo que le demostraba la gran persona que era, empezamos con las puertas, naciendo diciendo, hacemos tantas bisagras, una puerta tiene tantas bisagras, debemos hacer puertas y comémonos por lo menos el 10% del mercado, y hoy en día satisfactoriamente hacemos 10.000 puertas para el mercado nacional. En la parte de herrajes estamos en el mercado nacional e internacional, haciéndose mucho énfasis en la parte pues, de cuidado del medio ambiente y el cuidado de nuestros obreros y compañeros de trabajo como tal. Bueno, yo creo que esa palabra ya es sostenibilidad de empresa. No podemos hablar de una empresa hoy en día sin que tengamos claramente efectivo la parte de innovación. Nosotros somos una empresa en la cual vivimos y respiramos la innovación. Orgullosamente estamos mostrando Mi Casa Induma, que es un centro de innovación en la cual no tanto es para nuestros empleados, sino para mostrarle a la región y a Colombia que se pueden hacer empresas metalmecánicas para mostrar, para innovar, para tener también emprendimientos, encadenamientos productivos, que es lo que realmente necesitamos. Nosotros somos una empresa que nos catalogaron también con el premio a la alta innovación y eso es lo que queremos mostrar. Y nosotros lo que no es que tengamos un proceso diferente de innovación, sino que dentro de nuestro proceso como tal vivimos la innovación. Desde nuestros obreros con procesos Kaizen hasta toda la parte directiva y en mí también, todo lo de mejoramiento continuo. El proceso inicia con la elaboración de la bisagra, la cual es elaborada a partir de lámina en calibre 14, lámina cold roll. Es una lámina
que nos llega a nosotros ya el rollito de lámina por la especificación de espesor para cada producto como tal. Nosotros el proceso lo iniciamos tomando del arrume el rollo de lámina con el cual vamos a obtener la bisagra. Este rollo de lámina ingresa principalmente o inicialmente por los rodillos laminadores y rodillos enderezadores, los cuales nos permiten pues eliminar algunas redadas y algunas imperfecciones o torceduras dentro de la lámina como tal. Estos flejes posteriormente entran a la parte de alimentación de la máquina troqueladora. La parte de alimentación básicamente se encarga de introducir a la zona de corte una cantidad de lámina igual en cada ciclo de corte como tal. Este proceso es complementado con un troquel progresivo en una máquina troqueladora. El troquel va montado en la máquina troqueladora. Para este caso es el troquel Omega de 3 progresivo. Cuando hablamos de un troquel progresivo también estamos hablando de un troquel que en cada uno de sus golpes nos va haciendo un paso adicional sobre la bisagra como tal. Es decir que al final del paso de la lámina por el troquel progresivo obtenemos un producto que ya está listo para ser recubierto como tal. Bueno, ya el material después de ese primer paso de corte, como te dije, queda listo. El material es transportado hacia la siguiente sección. Empleamos para el manejo de materiales pues básicamente montacargas. Con ellos llegamos a la sección de recubrimientos. En esta sección contamos con 4 líneas básicas de proceso. La primera línea es la línea de cincado. Tenemos una segunda línea donde damos el acabado latonado, una tercera línea donde empleamos níquel para hacer el recubrimiento y tenemos también una línea de pintura electrostática, la cual nos permite pues trabajar con diferentes colores de pintura como tal. El proceso se da de la siguiente manera, el proceso inicia con el pretratamiento de las bisagras como tal. Bueno, antes de esto las bisagras son cargadas en unos contenedores que nosotros los llamamos bombos. En estos bombos ella es transportada hacia la primera parte del proceso, que es el proceso de pretratamiento, donde lo que hacemos es alistar las superficies para recibir el recubrimiento, es decir, las dejamos libres de impurezas y libres de grasas para poder recibir el proceso como tal. En una segunda etapa del proceso se da el proceso de recubrimiento como tal, con el cual utilizamos el metal de aporte para cada uno de los procesos. Es decir, si estamos en la sección de cincado, nuestro metal de aporte van a ser unas barras de zinc que nos van a permitir pues, recubrir el producto como tal. Todo esto se hace mediante una deposición de material o lo que llamamos electrólisis. Posteriormente ya las piezas, después de recibir el recubrimiento, que no son más que micras de recubrimiento, no estamos hablando ni siquiera de milímetros de espesor de recubrimiento, estamos hablando de micras, este material pasa a unos enjuagues. En los enjuagues el material es, como su nombre lo dice, pues, liberado de toda impureza y liberado de todo químico mediante enjuagues en cascada, para lo cual empleamos los mismos bombos de transporte como tal. Finalmente el material vuelve a llegar a la parte de descargue, donde es descargado nuevamente en contenedores o cajones como tal, para ser llevado a las centrífugas y ser secado como tal. Ya una vez tenemos ese secado, el producto está listo para el paso siguiente. Posteriormente al proceso de recubrimiento que acabamos de mencionar, esas bisagras pasan a un proceso de ensamble mediante el cual la empresa ha podido diseñar y construir unos prototipos para ensamble automático, ¿cierto? Para nosotros una problemática grande en el ensamble es el esfuerzo tan grande que se tiene que hacer al proceso manual como tal y todo lo que ello repercute en enfermedades de origen laboral.
Tenemos una máquina donde lo que tenemos que ensamblar son 2 alas de una bisagra con un pasador, ¿sí? Es un proceso que consiste de 2 pasos. Por un lado tenemos los pasadores, los cuales van a una bandeja vibratoria. Ellos mediante vibración van escalando por una caracola donde se posicionan para ser ensamblados como tal. Por el otro lado tenemos el proceso de las bisagras, donde tenemos un plato giratorio donde vamos poniendo cada una de las bisagras que van a ser ensambladas para que lleguen a encontrarse con el pasador que anteriormente habíamos posicionado y podamos hacer la introducción de este mismo dentro de la bisagra. Bueno, vamos a iniciar entonces con el proceso de elaboración de puertas metálicas. Es un proceso donde vamos a dar un concepto inicialmente para que todos lo entendamos, y una puerta nosotros la conocemos como de 2 componentes. Cuando hablamos de una puerta estamos hablando de un marco y una nave. Ambas cosas componen la puerta como tal. Entonces los procesos inician en paralelo, ¿cierto? Por un lado están los procesos de los marcos y por otro lado están los procesos de las naves como tal. Iniciamos con el proceso de elaboración del marco en la roladora. Es una máquina que mediante una serie de estaciones va haciendo una deformación en la lámina hasta que nos entrega unos parales pues, con la geometría deseada que nosotros vamos a emplear. En este momento pasamos al troquelado de los marcos, donde le hacemos todas las perforaciones pertinentes al marco como tal, perforaciones para chazo, perforaciones para la chapa, perforaciones para el cargue de la mezcla, y los dejamos estos parales listos para entrar a la sección de soldadura. Continuamos entonces en una sección de soldadura donde ya vamos a coger todos estos parales ya perforados y troquelados y vamos a construir el marco como tal. Esta sección pues básicamente nos valemos de soldadura MIG para hacer el proceso de soldadura, utilizando plantillas y galgas para poder dar toda la escuadra requerida que necesitan estos marcos para que queden bien en la obra. Ahí cabe anotar que actualmente la empresa está apostando a la automatización de la soldadura. Estamos teniendo de manera importante la introducción de brazos robóticos para podernos apoyar en los procesos de soldadura. Es importante el emplear todas las galgas y todos los medios que nos han facilitado para la construcción del marco, ¿cierto? Están todos los medios, todas las herramientas de sujeción, todas las galgas para asegurar que los productos cumplen con las especificaciones que han solicitado nuestros clientes en cuanto a funcionalidad y calidad. Ya tenemos entonces los marcos ensamblados. Por otro lado viene la elaboración de las naves, ¿sí? Las naves para nosotros se obtienen de tanto los flejes como las naves, los obtenemos de acero cold rolled, donde para las naves como tal empleamos ya no flejes sino láminas planas. Estas láminas inicialmente pasan por un proceso de punzonado
donde en el proceso de punzonado lo que hacemos es darles la medida específica que ha solicitado el cliente y también imprimir el diseño que el cliente ha solicitado como tal. La empresa pues en Puertas Metálicas cuenta con más de 10, 12 diseños ofrecidos al mercado y de acuerdo a cada uno de ellos es programada la máquina para hacer estos estampados como tal. Sí, ahí estamos hablando de una máquina, de una tecnología muy actual, es una máquina punzonadora. Esta máquina punzonadora nos permite prácticamente imprimir sobre la lámina pues, cualquier tipo de imagen como tal. Es una máquina que se opera básicamente por una sola persona y en ella podemos tener una versatilidad muy grande para el manejo de láminas como tal. Posteriormente al punzonado pasamos a la sección de doblado. Es una sección que también cuenta con unos equipos o dobladoras en control numérico computarizado que nos permiten pues, asegurar unas medidas excelentes en los productos como tal. Aquí cogemos todos los productos provenientes de la roladora y de la punzonadora y les hacemos algunos dobleces adicionales como tal, según sea el modelo pues, de puerta que se necesite como tal. Posteriormente pasan las naves a la sección de soldadura. En esta sección de soldadura también contamos con unos módulos donde se ensamblan las naves como tal con otros componentes para ya después la rigidez como tal que requieren. Es decir que ya tenemos por un lado la elaboración de los marcos, esos marcos ya están esperando para ser pintados, tenemos por otro lado la elaboración de naves y ya tenemos los dos componentes. Como bien lo habíamos hablado, está el componente que es la bisagra. Esa bisagra está llegando directamente de planta Induma como tal, es la misma bisagra Omega de 3 en calibre 14, la que vimos en el proceso anterior, esta misma es la bisagra que empleamos para todas nuestras puertas como tal. El proceso de pintura electrostática es un proceso en el cual nosotros inicialmente hacemos un pretratamiento de la pieza como tal. Ese pretratamiento de las piezas está dado con un líquido llamado fosfato, es un 3 en 1, es un líquido que fosfatiza, desengrasa y limpia el producto. Posteriormente pasamos a una cabina o un horno donde hacemos el secado del producto que fue desengrasado. Lo secamos ahí aproximadamente a unos 270 grados centígrados para ya pasar a la cabina de aplicación como tal. Pasando posteriormente a un horno de aplicación, donde en este horno de aplicación lo que hacemos es aplicar mediante unos equipos la pintura en polvo como tal. Como ya habíamos fosfatizado, la pintura ya está, la pieza ya está cargada electrostáticamente, es decir que hay una deposición de material, ¿cierto? Las partículas positivas se adhieren a las partículas negativas, generando un anclaje de la pintura sobre la superficie como tal.
Este anclaje de la pintura, estamos hablando aproximadamente entre unas 80 y 100 micras de pintura lo que estamos aplicando sobre las piezas para posteriormente pasar al tercer paso, que es el curado. El curado consiste en entrar a un horno donde las piezas ya se solidifican, donde esta pintura en polvo ya se solidifica como tal, y ya nos sale pues prácticamente lista para descolgar como tal. Es una pintura que se comporta muy bien frente a la oxidación y que también es muy resistente al choque y a la ralladura como tal. Bueno, ya posteriormente tenemos un proceso de alistamiento y empaque, donde las puertas pues son revisadas por nuestra área de calidad constantemente durante el proceso, evitando pues tener errores y desviaciones frente a lo solicitado por los clientes. El proceso de ensamble pues consiste ya en ensamblar nave y marco mediante el pasador que se le pone pues a las bisagras como tal. Y ahí pues en ese proceso de ensamble lo que hacemos es poner el pasador como tal entre nave y marco, para ya posteriormente ir a un proceso de embolsado y de encartonado, el cual nos permite proteger el producto mientras llega a las diferentes obras donde va a ser ya consumido finalmente. Son productos que se protegen básicamente en sus esquinas y en su parte superior e inferior con cartones para evitar pues el choque, y toda la nave va perfectamente embolsada y protegida para que no sufran el proceso de transporte como tal y evitar reclamaciones e inconsistencias con los clientes como tal. Esas puertas van a todo el territorio nacional, estamos actuando con las grandes constructoras de Colombia, constantemente pues revisando oportunidades de trabajo a nivel nacional, y tenemos algunos clientes de exterior que nos consumen algunas puertas como tal en mercado retail o en tiendas de grandes superficies como es en Ecuador y hacia Centroamérica como tal. Así funciona Induma, empresa líder del sector en Colombia, con más de medio siglo de experiencia en la elaboración de herrajes metálicos hasta llegar a la producción de puertas en los últimos años. Elementos elaborados por personas que inspiran la misma seguridad y confianza que brinda cada una de sus piezas manufacturadas, fabricadas con la calidad y la excelencia de un producto hecho en el eje.